Durante toda la crisis, no dormí tranquilo durante muchos años. No temía a los números, sino a las personas. Millones de personas podían perder su trabajo, su casa, su futuro. Ben Bernanke, expresidente de la Fed. Esa frase sencilla pero inquietante no solo refleja la voz interior de uno de los principales economistas de Estados Unidos, sino que también es un espejo de cómo concebía el papel de un banco central. En el siglo XXI no se trata solo de gestionar la moneda, sino de preservar la confianza social. El libro Política Monetaria del siglo XXI no es simplemente un registro seco de tipos de interés y balances. Es la travesía de Estados Unidos a través de terremotos económicos, donde las personas comunes se ven afectadas por decisiones tomadas en una sala discreta en Washington, y Bernanke, en su papel de protagonista, investigador, tomador de decisiones y narrador, ofrece a los lectores una mirada profunda, auténtica y de una claridad poco común. Política Monetaria del siglo XXI es un libro escrito por quien sostuvo el timón de la economía estadounidense en medio de la tormenta, sin mostrarse arrogante ni distante. Al contrario, cada página muestra a un Bernanke humilde, analítico y con una profundidad humana excepcional. No solo relata las fluctuaciones de los tipos de interés o del tipo de cambio, sino también una historia. Es un material de referencia de gran valor. Para el lector común, es un viaje a través de los hitos económicos modernos contado con un estilo claro, vívido y lleno de vida. Si alguna vez has sentido que la historia de la política monetaria puede ser tan apasionante como una película de terror económico, no te detengas solo en este resumen. Compra ya Política Monetaria del siglo XXI de Ben Bernanke para descubrir de forma completa este viaje lleno de turbulencias y las perspectivas agudas de alguien que mejor que nadie comprende la crisis y la recuperación. Y si disfrutas de este estilo narrativo, impregnado de finanzas, atractivo, cercano y lleno de emoción, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte libros fascinantes. Análisis profundos y miradas únicas sobre el mundo económico. Parte 1. Política monetaria del siglo XX. La historia comienza en los años 50, cuando la economía estadounidense funcionaba como una máquina suave, fluida y llena de promesas. La gente confiaba en el futuro, confiaba en el gobierno y, sobre todo, en un dólar estable. Pero detrás del brillo cegador de la posguerra había un fuego latente. El fuego de la inflación se infiltraba en cada cifra, cada informe y cada política, aunque pocos lo percibían. Durante más de una década, de 1952 a 1965, el índice de precios al consumidor aumentó en promedio solo un 1,3% al año. Los economistas empezaron a creer que Estados Unidos había entrado en la era de la gestión económica perfecta. Sin embargo, en 1966, ocurrió un giro inesperado. El índice de precios al consumidor saltó hasta un 3,5%. Una cifra incómoda para los responsables de la política económica y una señal de que el barco de la economía podía estar girando hacia una curva peligrosa. Fue allí donde empezó a gestarse el término gran inflación. No fue casualidad que estallara justo cuando Estados Unidos se adentraba en la guerra de Vietnam. Al mismo tiempo que lanzaba el programa de la Gran Sociedad, el presidente Lyndon B. Johnson, sucesor de Kennedy, creía que Estados Unidos era lo suficientemente fuerte como para luchar una guerra y alimentar a su pueblo al mismo tiempo, gastar en lo militar y a la vez invertir en programas de bienestar social. Así, el presupuesto federal se infló como un globo a punto de estallar y el mercado laboral se recalentaba día tras día.
Pero lo más peligroso fue la manera en que se pensaba sobre la inflación en aquel entonces. La curva de Phillips, un concepto económico novedoso procedente del Reino Unido, llegó a Estados Unidos como una verdad incuestionable. Decía que se podía intercambiar desempleo por inflación, si se quería más empleo. Había que aceptar precios más altos, y viceversa. Al gobierno de Kennedy Johnson le encantaba esta teoría. Creían que mientras mantuvieran el desempleo alrededor del 4%, la economía funcionaría de manera óptima sin preocuparse demasiado por los precios. La Fed bajo William Martin, apodado el camarero que retira la copa de vino de la fiesta porque decía que su papel era enfriar la economía cuando la celebración se calentaba, comenzó a dudar. Quería endurecer la política monetaria, pero se topó con una fuerte oposición de la Casa Blanca. En una ocasión, convocado al rancho de Texas del presidente Johnson, Martin fue reprendido en su cara: «Mis hijos están muriendo en Vietnam y usted se niega a imprimir dinero». La Fed retrocedió, y desde entonces la inflación no solo aumentó, sino que se arraigó en la mente de la población. Lo peor no fue el alza de los precios, sino que la gente empezó a esperarlo. Las empresas subían precios porque pensaban que sus competidores lo harían. Los trabajadores exigían aumentos salariales por miedo a que su salario perdiera valor. Y así nació la espiral de salarios y precios. Era como un pulpo invisible que estrangulaba cada vena de la economía. Richard Nixon llegó al poder en 1968 y se dio cuenta de que estaba sentado sobre una bomba inflacionaria. Pero en lugar de resolverla desde la raíz, eligió un atajo: controles de precios. El 15 de agosto de 1971, anunció el congelamiento de salarios y precios durante 90 días. Al principio todos aplaudieron. Los precios de la carne, la gasolina y la leche dejaron de subir. Pero pronto aparecieron las consecuencias: escasez de carne, falta de productos básicos, supermercados vacíos. Los agricultores preferían sacrificar el ganado antes que venderlo a pérdida. Las empresas buscaban resquicios legales y hacían lobby para obtener excepciones. Y cuando terminaron las medidas de control, la inflación regresó con más fuerza, como una bestia salvaje que había estado demasiado tiempo enjaulada. Luego llegó la crisis del petróleo de 1973. La OPEP cerró la válvula del crudo. El precio de la energía se cuadruplicó, subió la gasolina, subió el transporte, subió el precio de todo. La Fed volvió a titubear. Arthur Burns, sucesor de Martin en la presidencia, creía que la inflación era causada por los costos y que la política monetaria no debía ser culpada. Así que la Fed no se atrevió a endurecer su postura. En los años 70, Estados Unidos se hundió en un fenómeno nuevo: la estanflación, inflación alta y desempleo elevado. Una paradoja sin precedentes en la historia de la economía. Los académicos estaban desconcertados, el pueblo indignado y los políticos preocupados por sus puestos. En 1979 apareció un hombre alto, de voz grave, cabello canoso y mirada fría. Volcker. Volcker era un verdadero halcón. Creía que la única manera de derrotar la inflación era causando dolor. Y así lo hizo. Elevó las tasas de interés a corto plazo hasta el 20%, asfixiando al mercado crediticio. El sector de la construcción prácticamente se paralizó. Millones de personas perdieron su empleo, pero los resultados llegaron: la inflación bajó del 13% a menos del 4%. A pesar de recibir innumerables críticas, incluso amenazas de destitución por parte del Congreso, no cedió.
Fue reelegido por el presidente Reagan en 1983, y gracias a ello la Fed recuperó su prestigio, y así terminó la gran inflación, un periodo impregnado de humo de gasolina, miedo y desconfianza, aunque las lecciones permanecieron intactas, que la política monetaria nunca es un asunto meramente técnico, sino de personas, de decisiones y del precio de la indecisión. Cuando Paul Volcker dejó la presidencia en 1987, Estados Unidos no solo se despedía de un jefe del Banco Central, sino también de toda una etapa turbulenta de su historia económica. Pero, ¿qué había por delante? ¿Un futuro estable o una nueva tormenta gestándose? En esa silenciosa transición de poder apareció una figura de ojos profundos y discurso lleno de metáforas, Greenspan. Este hombre dirigiría la economía estadounidense durante casi 2 décadas y dejaría una huella imborrable. Como el timonel de un gran barco en una densa niebla, donde la brújula podía señalar cualquier rumbo equivocado. En 1987, un año fatídico, apenas unos meses después de asumir el cargo, Greenspan enfrentó una inesperada prueba de fuego, el lunes negro. En un solo día, el mercado bursátil estadounidense perdió casi un 23% de su valor. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Nadie sabía si era el inicio de una nueva Gran Depresión. Aunque recién llegado al cargo, Greenspan reaccionó con una rapidez extraordinaria. Emitió un mensaje breve pero firme: la Fed proporcionará liquidez siempre que sea necesario. Ese comunicado, de apenas una línea, apagó el pánico. Fue como una mano invisible extendida entre la multitud en caos, evitando que todos se pisotearan. Y desde entonces se empezó a hablar de la opción Greenspan, la suposición de que cada vez que el mercado estuviera en peligro, la Fed intervendría como un superhéroe, aunque nunca fue confirmado oficialmente. Esa confianza se impregnó de forma natural en cada decisión de inversión, en cada clic de los operadores de Wall Street. Pero Greenspan no era solo el salvador de los precios de las acciones, tenía una preocupación profunda por la inflación, en especial, por cómo la economía parecía estar cambiando. Empezó a notar algo extraño: la economía podía crecer vigorosamente mientras la inflación seguía baja. Algo que los modelos económicos clásicos no predecían. Los años 90 fueron la era de Internet, la globalización y el salto en la productividad. Los ordenadores comenzaron a sustituir al papel, los datos reemplazaban a la intuición. Y en ese contexto, Greenspan era como un director de orquesta guiando una sinfonía sin partitura. No solo observaba los indicadores tradicionales como la inflación y el desempleo, sino también señales no convencionales como las ventas de ordenadores, el precio del software e incluso el pulso del mercado laboral tecnológico. Lo que hacía especial a Greenspan no era solo su conocimiento, sino la manera en que inspiraba al mercado. A menudo utilizaba un lenguaje ambiguo, con múltiples interpretaciones. Algunos se burlaban diciendo que escucharlo era como oír a un poeta recitar códigos encriptados, pero esa misma ambigüedad le permitía mantener flexibilidad y evitar presiones políticas. Sin embargo, Greenspan tampoco pudo escapar del lado oscuro de esa flexibilidad. Comenzó a ser casi divinizado, como alguien capaz de ajustar la política para contrarrestar todo un ciclo económico. En esta época, la Fed no solo era un organismo de formulación de políticas, sino que se convirtió en el protector de los mercados financieros. Y fue también cuando comenzó a inflarse la burbuja.com. Las empresas de Internet surgían como hongos después de la lluvia. Cualquier compañía que tuviera .com en su nombre podía atraer millones en inversiones. El mercado bursátil se disparaba, el Nasdaq,
índice representativo de las empresas tecnológicas, se triplicó en menos de 3 años. En 1996, en un discurso televisado, Greenspan acuñó la célebre frase exuberancia irracional para advertir sobre el sobrecalentamiento del mercado. Pero no intervino demasiado, la Fed no elevó las tasas de interés de manera abrupta, la política monetaria se mantuvo moderada, y luego la burbuja estalló. En el año 2000, las acciones tecnológicas se desplomaron. Billones de dólares en valor de mercado se esfumaron en pocos meses. Pero, afortunadamente, o gracias a una buena gestión, la economía no colapsó con ello. La Fed continuó bajando las tasas de interés para apoyar la recuperación. Y una vez más, el mercado fue rescatado. Sin embargo, esos rescates sembraron en los inversores una creencia: el riesgo había sido neutralizado. Y cuando el riesgo deja de inspirar miedo, la gente empieza a apostar más. Así comenzó a inflarse una nueva bomba, el mercado inmobiliario. A finales de los años 90 y principios de los 2000, la política monetaria laxa y las tasas bajas prolongadas hicieron que endeudarse fuera demasiado fácil. Los bancos comenzaron a impulsar los préstamos hipotecarios, incluso para quienes tenían ingresos inestables. Aparecieron las hipotecas subprime, es decir, préstamos de baja calidad concedidos a personas que casi con certeza no podrían devolverlos. Pero mientras los precios de la vivienda siguieran subiendo, todos ganaban. Los bancos empaquetaban esos préstamos, los convertían en valores y los vendían en el mercado financiero global. Inversores desde Tokio hasta Frankfurt inyectaban dinero en productos financieros que parecían seguros, pero que en realidad eran bombas de deuda envueltas en estructuras complejas. Greenspan, aún en funciones, percibía parte del riesgo, pero como a lo largo de toda su carrera, confiaba en que el mercado se corregiría por sí solo, se negó a intervenir con fuerza en el mercado inmobiliario, convencido de que las fuerzas del mercado castigarían la avaricia. Pero eso no ocurrió. Y cuando dejó la Fed en 2006, su legado, una economía de baja inflación y crecimiento estable, comenzó a resquebrajarse. Apenas 2 años después, la bomba inmobiliaria explotó, desatando la crisis financiera global de 2008, uno de los mayores eventos de la historia moderna. La crisis aún no llegaba en esta parte del libro, pero su sombra ya comenzaba a acechar en cada decisión de política monetaria a finales del siglo XX. Para entender mejor el camino del auge y la caída de la inflación, debemos mirar hacia atrás, a las acciones, y en ocasiones a la falta de acción, de la Fed en la etapa final antes de entrar al nuevo siglo. A finales de los años 90, la economía estadounidense vivía lo que se llamó la primavera dorada. El desempleo cayó a niveles récord, mientras la inflación seguía bajo control. El mercado bursátil explotaba, especialmente las acciones tecnológicas. El crecimiento económico se prolongó durante toda la década, generando la sensación de que la economía había domesticado el ciclo, de que se estaba formando una era en la que todo podía preverse. Con su intelecto agudo y su intuición sensible a los datos, Greenspan dirigía la Fed como si interpretara una pieza de jazz, flexible, improvisada y sin ceñirse a patrones rígidos. Observaba no solo indicadores tradicionales como el IPC, sino que también escuchaba al mercado, estudiaba las tendencias de productividad y, en particular, seguía de cerca la actitud de consumidores e inversionistas. Sin embargo, en ese mismo contexto empezaba a germinar en silencio una semilla peligrosa: la excesiva confianza. Los responsables de política económica comenzaron a creer que la tecnología había cambiado las viejas reglas, que el aumento de la productividad mantendría los precios bajo control para siempre,
que la Fed podía lograr al mismo tiempo los tres objetivos: alto crecimiento, bajo desempleo e inflación estable, algo que antes solo se consideraba una utopía. La aparición de conceptos como la nueva economía reforzó aún más esa creencia. Una creencia que, como enseña la historia, fácilmente desemboca en ilusiones. Al final del mandato de Greenspan, las primeras grietas comenzaron a mostrarse en el mercado inmobiliario. Lo que antes era un pilar estable de la clase media estadounidense se convertía ahora en un campo de especulación. Las hipotecas subprime se emitían de manera masiva. La gente ya no compraba casas para vivir en ellas, sino para revenderlas a un precio mayor solo unos meses después. La Fed, en aquel momento, lanzó advertencias leves, pero Greenspan sostenía que la tarea principal del Banco Central era estabilizar los precios en general, no regular precios de activos específicos como la vivienda o las acciones. Esta visión, más tarde, se convirtió en el centro de intensos debates durante todo el siglo XXI. Sin embargo, en lo técnico, el final del siglo XX fue una victoria rotunda para la Fed. Desde el pico de inflación cercano al 14% en 1980, Estados Unidos logró reducirlo por debajo del 3% y mantenerlo estable durante más de una década. Y lo notable fue que lo consiguió sin pagar el precio de un alto desempleo o una recesión prolongada. Parte de este éxito provino de que, tras muchos fracasos y costosas lecciones, la Fed había logrado construir credibilidad ante los mercados. Cuando la Fed decía que mantendría la inflación baja, las empresas lo creían. Y cuando esa confianza se volvía realidad, las expectativas de inflación estables mantenían los precios bajo control sin necesidad de medidas demasiado drásticas. Otro logro fue la independencia de la Fed. A diferencia de la época en que el presidente Johnson llamaba a la Reserva Federal a su rancho para reprenderla duramente, a finales del siglo XX la Fed había ganado una posición propia. Ya no estaba sometida a la manipulación política directa, y aunque sus decisiones eran polémicas, en gran medida se reconocían como orientadas al beneficio a largo plazo de la economía, y no a las elecciones inmediatas. Esto se evidenció claramente a mediados del mandato del presidente Bill Clinton, cuando el gobierno estaba bajo presión para estimular la economía. Pero la Fed se mantuvo firme en una política monetaria neutral, a pesar de todas las críticas. Al mirar atrás a toda la primera parte, el auge y la caída de la inflación, puede verse cómo se rompió de manera decisiva un círculo vicioso, desde la sumisión política, pasando por los malentendidos teóricos, hasta la tendencia de temer más al desempleo que a la inflación. Todo ello había conducido a la gran inflación que duró casi 2 décadas. Y solo cuando líderes como Volcker y Greenspan aparecieron, con firmeza, conocimiento y temple político, la Fed pudo reconstruir su credibilidad, retomar el control de la política monetaria y sentar las bases para una etapa de crecimiento sin precedentes. Pero, como veremos en las siguientes partes, ese mismo éxito, junto con la confianza excesiva y unas herramientas que parecían infalibles, podrían convertirse en las causas de la próxima crisis. Porque en el mundo financiero, lo único que nunca cambia es que todo siempre cambia. Parte 2. Política monetaria en el siglo XXI, la crisis financiera global y la gran recesión. Una mañana de septiembre de 2008, en medio de las bulliciosas calles de Nueva York, algo se detuvo. No fue por el tráfico, ni por el clima, sino por un nombre: Lehman. Tras más de 150 años de existencia, uno de los mayores bancos de inversión de Wall Street colapsó. La noticia se propagó como un incendio, la gente encendía la televisión, los financieros se quedaban inmóviles frente a sus pantallas y computadoras. 8 y 18, Lehman presentó su quiebra.
En un instante, lo que parecía invencible se convirtió en ruinas. Y eso fue solo el comienzo. En ese momento, Ben Bernanke era presidente de la Reserva Federal. La Fed no estaba dirigida únicamente por un economista, sino por un narrador de datos y, más importante aún, un estudioso de la Gran Depresión de 1929. Había dedicado toda su carrera a investigar cómo evitar que un evento así se repitiera. Y ahora el destino lo colocaba en el lugar exacto donde podía fracasar como sus predecesores o reescribir la historia. Bernanke comprendía que lo que enfrentaba Estados Unidos no era simplemente una crisis financiera, era un colapso de la confianza. La confianza de los depositantes en que los bancos serían seguros. La confianza de las empresas en que podrían obtener crédito al día siguiente, la confianza de los trabajadores en que sus empresas seguirían abiertas el mes próximo. Y cuando esa confianza tambalea, ningún balance puede salvar la situación. Todo comenzó con fragmentos aparentemente inofensivos, las hipotecas subprime. Personas con ingresos inestables fueron alentadas a endeudarse para comprar viviendas, a veces sin necesidad de demostrar su capacidad financiera, porque se produjo esta paradoja. Porque el mercado creía que el precio de la vivienda siempre subiría. Si alguien no podía pagar la deuda, bastaba con vender la casa y asunto resuelto, nadie perdía nada. Hasta que todos empezaron a hacer lo mismo al mismo tiempo, y cuando los precios comenzaron a caer, las agencias de calificación crediticia les otorgaban la nota AAA, como si fuera imposible perder dinero. Pero dentro de esos relucientes paquetes había préstamos podridos. Día tras día, los impagos aumentaban, los bancos entraron en pánico y todos comenzaron a retener efectivo. Nadie se atrevía a prestarse entre sí, el mercado crediticio, la sangre vital de la economía, empezó a congelarse. Las empresas no podían renovar su capital de trabajo, las compañías no podían pagar salarios, los consumidores dejaron de gastar. Toda la economía era como un camión sin frenos en una carretera de montaña. Y la Fed tuvo que intervenir. Ben Bernanke no solo usó las herramientas tradicionales como bajar los tipos de interés, cambió las reglas del juego. Comenzó a inyectar liquidez a una escala sin precedentes en el sistema financiero, cientos de miles de millones de dólares. La Fed no solo rescató a bancos, sino también a aseguradoras, compañías de valores e incluso mercados hipotecarios, en coordinación con el Departamento del Tesoro. La Fed lanzó un programa integral de rescate de $700.000 millones para recapitalizar las principales instituciones financieras. Fue entonces cuando la gente empezó a preguntarse por qué la Fed rescataba a Wall Street mientras sus propias casas eran embargadas. La respuesta, aunque amarga, era sencilla: si Wall Street caía, todos caían. Trabajaron toda la noche, llamaron a los líderes de los grandes bancos, convencieron al Congreso, se enfrentaron a la prensa, por encima de todo, mantuvieron a Estados Unidos al borde de no caer en el abismo. Pero no todo salió bien. Lehman Brothers no fue rescatado. Una decisión que Bernanke más tarde reconocería como lamentable. La razón: en ese momento no existía un marco legal suficiente para hacerlo. Lehman no era como Bear Stearns, donde la Fed pudo cooperar con JP Morgan para facilitar una solución ordenada. Lehman fue abandonado, y el precio fue el caos absoluto en los mercados. Las grandes instituciones comenzaron a tambalearse. Una aseguradora gigante estuvo al borde del colapso por haber garantizado demasiados productos tóxicos. La Fed tuvo que nacionalizar temporalmente a AIG. Algo sin precedentes. Luego vinieron Fannie Mae y Freddie Mac,
dos enormes entidades respaldadas por el gobierno en el ámbito hipotecario, que también fueron puestas bajo control. Cada acción era urgente. Cada día era una carrera contra el tiempo. Y en medio de todo esto, la Fed inició una nueva estrategia, la quantitative easing, expansión cuantitativa. Como los tipos de interés ya estaban cerca del 0%, la Fed ya no podía seguir recortándolos de manera tradicional. En su lugar, imprimió dinero para comprar activos financieros a gran escala, bonos del tesoro, valores respaldados por hipotecas. El objetivo era, en 2009, en medio de un Estados Unidos que intentaba levantarse tras el terremoto financiero, Ben Bernanke se sentaba en su oficina de Washington y miraba por la ventana cubierta de niebla. Sabía bien que la batalla contra la crisis financiera podía haber pasado su punto más alto, pero la lucha contra la gran recesión apenas comenzaba. La Fed no podía limitarse a apagar incendios. Tenía que reconstruir la casa financiera desde los cimientos. La tasa de desempleo superaba el 10%, millones de personas habían perdido su empleo, sus hogares y su confianza. La crisis ya no era solo un problema de liquidez bancaria, se había convertido en una crisis social. Y cuando la confianza de consumidores e inversionistas se derrumbó, todas las políticas tradicionales resultaron ineficaces. Bernanke y sus colegas entendieron que no podían esperar que el mercado se recuperara por sí mismo como en ocasiones anteriores. Si la Fed no se adelantaba, la economía se hundiría aún más en la recesión, arrastrándose durante años como en la década de 1930. Por eso ampliaron el programa de expansión cuantitativa, primero que 2, luego que 3, llevando el balance de la Fed a niveles nunca vistos en la historia moderna. Además, la Fed se comprometió a mantener las tasas de interés cercanas a cero durante un periodo prolongado, enviando una señal clara de que no endurecerían la política hasta que la recuperación fuera real. Esto ayudó a estabilizar las expectativas del mercado. Muchos acusaron a Bernanke y a la Fed de imprimir dinero indiscriminadamente, de devaluar el dólar y de enriquecer a Wall Street mientras la Main Street, la calle de la gente común, seguía sufriendo. Bernanke respondió con algo que pocos responsables de política se atreven a usar: la historia. En las audiencias ante el Congreso, subrayó que sin medidas drásticas, Estados Unidos reviviría la Gran Depresión de 1929, el evento que él había dedicado su vida a estudiar, y esta vez, a diferencia del siglo pasado, la Fed eligió actuar en lugar de quedarse mirando. Uno de los puntos audaces de Bernanke fue su campaña de comunicación estratégica. Ya no permitió que la Fed operara en las sombras como antes. En su lugar, anunció objetivos concretos, como mantener la inflación en el 2%, una cifra que nunca antes se había declarado oficialmente. La Fed comenzó a organizar conferencias de prensa públicas, explicar sus políticas y construir confianza mediante la transparencia. Nunca antes un presidente de la Fed había hablado tanto como Bernanke, pero él creía que, en tiempos de crisis, la transparencia era en sí misma una política monetaria efectiva. Bajo su dirección, los mercados financieros empezaron a estabilizarse, las acciones crecieron de forma sostenida, el crédito volvió a fluir y las empresas comenzaron a contratar de nuevo. Y luego, sucedió algo inesperado, una recuperación sin inflación. A pesar de que la Fed había inyectado billones de dólares en el sistema, la inflación no aumentó tanto como muchos temían. ¿Por qué? Porque la economía aún tenía capacidad excedente. Precisamente esto llevó a muchos a llamar a la recuperación posterior a 2008 la recuperación de Wall Street, en lugar de la de los trabajadores. En 2013, cuando el mercado comenzó a recalentarse, Bernanke lanzó una declaración impactante:
la Fed pronto reduciría la escala de sus compras de activos, un movimiento llamado tapering. Solo esa palabra bastó para sacudir a los mercados globales. Las economías emergentes como Brasil e India vieron cómo sus monedas se desplomaban debido a la fuga de capitales. El mundo se había vuelto demasiado dependiente de la política de la Fed, y eso convirtió cada palabra de Bernanke en una forma de poder blando nunca antes vista en un banco central. Al final de su mandato, ajustó con cuidado la trayectoria de la reducción de compras de activos, evitando un choque para los mercados. Dejó la presidencia de la Fed en 2014, con un enorme legado. No solo fue el hombre que ayudó a Estados Unidos a salir de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, sino también quien redefinió la manera en que entendemos el papel de los bancos centrales en el siglo XXI. Bernanke demostró que la política monetaria ya no era una herramienta técnica y seca que se ajustaba unas pocas veces al año. Era un arma estratégica capaz de decidir la supervivencia de la economía y la confianza de millones de personas. Y por eso, esta parte concluye con una verdad en tiempos de incertidumbre: un banco central no puede limitarse a proteger la moneda, debe ser el guardián del pulso de toda la sociedad. Los programas de expansión cuantitativa Q1, Q2 y posteriormente Q3 no fueron solo cifras gigantescas, sino también una declaración al mercado de que la Fed haría todo lo necesario para evitar el colapso del sistema financiero, pero fuera de Wall Street, la gente seguía luchando contra el desempleo, las ejecuciones hipotecarias y las pensiones evaporadas por el desplome bursátil. Entonces comenzó a surgir una ola de indignación. Estalló el movimiento Occupy Wall Street. Miles de personas salieron a las calles y acamparon en el centro financiero de Nueva York con el lema: "Somos el 99%". Era la voz de quienes se sentían abandonados mientras el 1% más rico y las corporaciones financieras recibían la ayuda privilegiada del gobierno. Incluso la Fed, siendo una institución técnica, fue arrastrada al torbellino de críticas. Bernanke, con su imagen de académico sereno, tuvo que testificar ante el Congreso, explicar cada dólar impreso, cada orden de compra de activos. Pero lo que pocos veían era que todo el sistema de bancos centrales del mundo estaba siguiendo el ejemplo de la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra. Todos implementaron sus propias versiones de que el mundo entraba en una era sin precedentes, la era de tasas de interés récord a la baja y balances inflados como nunca antes. En 2009, un nuevo gobierno llegaba al poder. El presidente Obama y su equipo económico comenzaron a impulsar enormes paquetes de estímulo fiscal. En coordinación con las políticas monetarias expansivas, Bernanke, nombrado por el presidente Bush, fue sorpresivamente ratificado por Obama. Un economista republicano mantenido en el cargo por un presidente demócrata. Esto demostraba un hecho: la capacidad técnica y la credibilidad de la Fed en ese momento habían superado las fronteras políticas. En 2010, la economía estadounidense comenzó a mostrar señales de recuperación, el mercado bursátil volvió a subir y la tasa de desempleo empezó a disminuir lentamente. Pero no fue una recuperación uniforme. La clase media, los trabajadores, aquellos que habían perdido sus casas en la ola de ejecuciones hipotecarias, aún no podían levantarse. La brecha entre ricos y pobres empezó a ampliarse más que nunca, y cuando todo parecía estabilizarse, la Fed enfrentó un nuevo desafío: la inflación no regresaba. Sonaba paradójico. Durante muchas décadas, la inflación siempre había sido la pesadilla. Pero en la década de 2010, tras inyectar billones de dólares en el sistema financiero, los precios aún no subían como se esperaba.
los expertos comenzaron a preguntarse, ¿acaso estamos cayendo en una nueva forma de estancamiento, similar al Japón de los años 1990? Bernanke respondió con política. La Fed inició uno de los cambios más importantes en la concepción de la política monetaria, pasando de controlar la inflación a gestionar expectativas. El presidente Obama y su equipo económico comenzaron a impulsar enormes paquetes de estímulo fiscal. En coordinación con las políticas monetarias expansivas, Bernanke, nombrado por el presidente Bush, fue sorpresivamente ratificado por Obama. Un economista republicano mantenido en el cargo por un presidente demócrata. Esto demostraba un hecho: la capacidad técnica y la credibilidad de la Fed en ese momento habían superado las fronteras políticas. En 2010, la economía estadounidense comenzó a mostrar señales de recuperación. El mercado bursátil volvió a subir y la tasa de desempleo empezó a disminuir lentamente. Pero no fue una recuperación uniforme. La clase media, los trabajadores, aquellos que habían perdido sus casas en la ola de ejecuciones hipotecarias, aún no podían levantarse. La brecha entre ricos y pobres empezó a ampliarse más que nunca, y cuando todo parecía estabilizarse, la Fed enfrentó un nuevo desafío: la inflación no regresaba. Sonaba paradójico. Durante muchas décadas, la inflación siempre había sido la pesadilla. Pero en la década de 2010, tras inyectar billones de dólares en el sistema financiero, los precios aún no subían como se esperaba. Los expertos comenzaron a preguntarse, ¿acaso estamos cayendo en una nueva forma de estancamiento, similar al Japón de los años 1990? Bernanke respondió con política. La Fed inició uno de los cambios más importantes en la concepción de la política monetaria, pasando de controlar la inflación a gestionar expectativas. Y más aún, una Fed fuerte, flexible, dispuesta a aprender y a cambiar para adaptarse a un mundo en constante transformación. En el otoño de 2013, en la Universidad de Princeton, su antigua casa académica, Ben Bernanke subió al estrado para despedirse de su cargo como presidente de la Fed. No eligió palabras vacías ni victorias gloriosas. En su lugar, relató algo aparentemente simple: durante toda la crisis, no dormí tranquilo durante años. No temía las cifras, sino por las personas. Millones podían perder su empleo, su casa, su futuro. No eran palabras de un dios de la economía. Eran las palabras de un hombre que cargaba con la responsabilidad de salvar la confianza. El recurso más frágil de toda economía, su sucesora, Janet Yellen, era una economista con gran experiencia y la primera mujer en ocupar la presidencia de la Fed. Ella continuó con la política de recuperación de Bernanke, pero al mismo tiempo enfrentó un nuevo desafío: como retirar los programas de apoyo sin provocar pánico en los mercados. ¿Cómo subir las tasas de interés sin estrangular la recuperación? Ese fue el dilema de una era post-crisis, la normalización de la política monetaria. La Fed comenzó reduciendo poco a poco su balance, no liquidando los activos de golpe, sino dejándolos vencer de forma natural. Al mismo tiempo, Yellen y el FOMC trazaron un camino de aumentos graduales en las tasas de interés. Cada anuncio fue preparado con cuidado y comunicado con claridad, sin dejar lugar a sorpresas, evitando el taper tantrum que había sacudido los mercados cuando Bernanke insinuó en 2013 la reducción del QE. Pero el mundo no se detuvo. China empezó a desacelerarse, el precio del petróleo se desplomó. Europa luchaba con la crisis de deuda soberana. Desde Grecia hasta Italia, de Portugal a España,
Los grandes bancos centrales como el BCE continuaban con políticas de expansión agresiva. Mientras tanto, en Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, se impulsaban ambiciosas reformas fiscales que estimulaban el crecimiento a corto plazo, pero con el riesgo de aumentar el déficit. La Fed se encontraba entre un mundo caótico y un país que aún no se había recuperado del todo. Cada paso debía calcularse con precisión. Subir los tipos demasiado rápido podía empujar al mercado a la recesión. Hacerlo demasiado lento podía inflar burbujas. Y entonces, la sombra de la inflación volvió, no como el monstruo de los años 70, sino como una incógnita extraña. La inflación no subía como predecían los modelos. El desempleo había caído a mínimos históricos, pero los precios seguían estancados. Fue entonces cuando la Fed comprendió que algo estaba cambiando en el mecanismo de transmisión de la inflación. Los economistas comenzaron a debatir, ¿acaso la globalización había transformado la estructura de precios? ¿O la tecnología, con Amazon y la automatización, estaba limitando los aumentos salariales y de bienes? O quizás las expectativas de inflación habían quedado ancladas tras años de éxito de la Fed en su control. Bajo la presidencia de Jerome Powell, sucesor de Yellen, la Fed continuó su misión de restablecer el orden. Pero una nueva ola gigantesca apareció. Esta vez no provenía de Wall Street, sino de un virus, el coronavirus. En 2020, la pandemia de COVID-19 se expandió por todo el mundo. La economía se paralizó, millones perdieron su trabajo en cuestión de semanas. Los mercados financieros cayeron en picado, y una vez más, la Fed se convirtió en el epicentro del rescate, sin titubeos ni demoras. Powell y su equipo reactivaron todo el arsenal que Bernanke había usado en 2008, incluso con mayor fuerza. Las tasas de interés bajaron a cero. El que fue relanzado con un volumen de billones de dólares, y por primera vez en la historia la Fed compró bonos corporativos, proporcionando liquidez directa a empresas asfixiadas por la pandemia. Más importante aún, la Fed introdujo un cambio de paradigma, el objetivo de inflación promedio. En lugar de mantener la inflación por debajo del 2%, ahora permitía que superara ese nivel por un tiempo para compensar los periodos anteriores de inflación demasiado baja. No era solo un cambio técnico, era un mensaje a los trabajadores. La Fed se comprometía no solo a mantener la estabilidad de precios, sino a crear un mercado laboral más sostenible e inclusivo. Una Fed más social, aunque independiente en su política. Y luego, como un destino repetido, la inflación comenzó realmente a regresar a finales de 2021 y principios de 2022. Los precios de los bienes, la energía y la vivienda aumentaron con fuerza. En parte debido a la ruptura de las cadenas de suministro, en parte por la rápida recuperación de la demanda tras la pandemia y en parte como consecuencia de los enormes paquetes de rescate lanzados en los 2 años anteriores. La Fed, que había mantenido las tasas de interés cercanas a cero durante casi 2 años, se vio obligada a girar de rumbo. En 2022 y 2023 aumentaron las tasas de interés a un ritmo no visto desde la época de Volcker. Pero esta vez la Fed no se enfrentaba a una inflación del tipo antiguo, sino a un sistema económico profundamente dependiente del crédito barato. Cada aumento de tasas era un golpe al mercado inmobiliario, a las pequeñas empresas, a los consumidores endeudados. Pero Powell entendía que la Fed no podía titubear, porque la lección de los años 70 seguía presente: la inflación, una vez arraigada en las expectativas, se convierte en un cáncer económico. Parte 3. La política monetaria del siglo XXI,
desde el despegue hasta la pandemia del COVID-19. Aquella mañana de mayo de 2009. Cuando la bolsa de Nueva York abrió bajo el sol frío de la primavera, quizás nadie imaginaba que ese era el punto más bajo de la gran recesión moderna. Solo unos meses antes, el mercado bursátil había evaporado billones de dólares, bancos quebraron, empresas cerraron, ciudadanos desempleados salieron a las calles. Pero justo en el momento más oscuro, un pulso vital comenzó a regresar en silencio, como una luz tenue al final del túnel, y la política monetaria fue la antorcha que guió en esa oscuridad. La economía estadounidense comenzó un despegue extraño después de la gran crisis financiera. Extraño porque no fue ruidoso. No hubo un auge estilo .com ni inmobiliario. No hubo crecimiento de 2 dígitos ni burbujas bursátiles, pero trimestre tras trimestre, año tras año, las cifras de desempleo bajaban lentamente, las tasas de interés seguían en niveles históricamente bajos y la Fed mantenía en silencio el timón. Janet Yellen, presidenta de la Fed de 2014 a 2018, fue la primera mujer en ocupar ese cargo. No solo era una economista brillante, sino también alguien extremadamente sensible al mercado laboral. Para ella, cada punto porcentual de desempleo no era solo una cifra, sino millones de personas. Familias, comidas que faltaban en la mesa. Yellen dirigió la Fed con un corazón sensible pero firme. Mantuvo las tasas de interés bajas, permitió que el mercado laboral se recuperara hasta lo más profundo. Fue la época en que la Fed pasó de ser un banco central contra la crisis a un banco central protector de la recuperación, pero cuanto más avanzaba la recuperación, más grande era la pregunta: ¿hasta cuándo normalizar? ¿Hasta cuándo dejar de imprimir dinero, subir tasas de interés y, acaso, sería posible? La economía estaba siendo mantenida con vida gracias a un estímulo artificial. El mundo financiero llamó a eso la nueva normalidad: bajo crecimiento, baja inflación, bajas tasas de interés. Por primera vez en la historia, la Fed tuvo que aprender a convivir con una inflación persistentemente baja. En el pasado, la inflación era el enemigo eterno, pero ahora la Fed buscaba elevarla. Para lograrlo, nació una nueva estrategia: orientar las expectativas futuras. La Fed no solo manejaba la política actual, sino que también comunicaba sus intenciones para el futuro: mantendremos las tasas de interés bajas hasta que el desempleo baje por debajo de X% o la inflación alcance al menos Y%. Esta estrategia era como un remero que avisa de antemano: el tramo del río que viene no tiene rocas. Pueden remar con tranquilidad. Y en efecto, dio resultado. La Fed ajustó su comprensión del pleno empleo. En el pasado, cada vez que el desempleo bajaba demasiado, la Fed temía a la inflación y subía las tasas de interés. Pero la realidad mostró que entre 2015 y 2019 la tasa de desempleo cayó por debajo del 4% y la inflación seguía estancada. Esto llevó a la Fed a replantearse: ¿acaso el mercado laboral podía absorber más? ¿Acaso había grupos como personas negras, trabajadores sin estudios, que nunca antes habían tenido acceso pleno al empleo? La Fed comenzó a cambiar. Ya no miraba solo las cifras agregadas, sino que analizaba en profundidad a los grupos más vulnerables del mercado laboral. La política monetaria empezó a tener un matiz más social, más humano. Algo que ninguna generación anterior de banqueros centrales había hecho. Cuando Jerome Powell asumió la presidencia en 2018, la Fed se había convertido en una institución flexible,
transparente y prácticamente indispensable en el juego económico global. Pero se acercaba un nuevo desafío, y esta vez, no tenía la forma de una crisis financiera ni de una burbuja de inversión. Tenía la forma de un virus invisible. En mayo de 2020, Wall Street, el centro financiero más dinámico del mundo, se volvió silencioso como nunca antes. Los tableros electrónicos parpadeaban en rojo. En solo una semana, el índice Dow Jones cayó más de 10.000 puntos. No fue por una crisis de deuda, ni por quiebras bancarias, sino por un enemigo invisible que se expandía por todo el planeta, el SARS-CoV-2, conocido como el coronavirus. Y en medio de ese terremoto sin precedentes, la Fed volvió a ser llamada. Powell, el presidente de la Fed, no tuvo tiempo para vacilar. En cuestión de semanas, él y su equipo tomaron medidas históricas, recortaron las tasas de interés casi a cero, llevaron el costo del capital a su nivel más bajo para que las empresas tuvieran un poco de oxígeno y pudieran seguir funcionando, reactivaron el programa de flexibilización cuantitativa, comprando billones de dólares en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas, inyectando liquidez al sistema, y lo más importante, rompiendo los límites tradicionales del rol de un banco central. La Fed empezó a comprar bonos corporativos, a apoyar directamente a los fondos de crédito e incluso a establecer programas especiales de préstamos para pequeñas y medianas empresas. Antes, estas acciones se habrían considerado una intervención brusca, incluso una violación legal. Pero en medio de la pandemia, la Fed se convirtió en la máquina que mantenía los últimos latidos de la economía. Y la Fed no actuó sola. El gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Trump y luego bajo el presidente Biden, lanzó de manera continua enormes paquetes de estímulo fiscal, desde el Programa de Protección de Cheques de Pago, PPP, para pequeñas empresas hasta transferencias directas de miles de dólares a cada ciudadano. El tamaño total de los paquetes de rescate superó los 5 billones de dólares, una cifra nunca vista en la historia de la economía en tiempos de paz. Sin embargo, nadie sabía con certeza qué vendría después. Muchos economistas advirtieron que inyectar demasiado dinero conduciría a inflación, pero la realidad en ese momento era diferente. La gente no gastaba, ahorraba y esperaba. La confianza del consumidor cayó a niveles históricamente bajos, el mercado laboral perdió más de 20 millones de empleos en solo un mes. La Fed y el gobierno tuvieron que jugar un juego sin precedentes, salvar la economía sin volverla adicta al estímulo. Y ocurrió un milagro en 2021, cuando las vacunas se desplegaron masivamente y la economía comenzó a recuperarse a una velocidad asombrosa. La tasa de desempleo cayó más rápido de lo previsto, el mercado bursátil se disparó, y sectores que parecían clínicamente muertos como el turismo, los restaurantes y el comercio minorista resurgieron con fuerza. Fue algo sin precedentes. Una recesión profunda fue seguida por la recuperación más rápida gracias a la combinación coordinada de políticas monetarias y fiscales. Pero cada éxito trae consigo consecuencias. Cuando la demanda se disparó tras la pandemia, mientras la oferta aún no se recuperaba, los precios comenzaron a subir, desde la gasolina, la carne de res, los alquileres hasta los automóviles usados. Y entonces, una palabra olvidada durante casi 2 décadas volvió a los titulares económicos: inflación. Al principio, la Fed y el Tesoro la llamaron inflación transitoria. Argumentaron que se debía a un choque en la cadena de suministro, a factores temporales como la congestión de contenedores, la escasez de chips o el aumento repentino de los costos de transporte marítimo.
Pero con el tiempo, la inflación no solo no bajó, sino que siguió subiendo. El índice de precios al consumidor alcanzó más del 6%, luego 7% y más del 8% a mediados de 2022, el nivel más alto en 40 años. En ese momento, la Fed enfrentó el mayor dilema del siglo XXI, cómo controlar la inflación sin matar la recuperación. La respuesta fue actuar rápido, con decisión y sin miedo al dolor. Jerome Powell y el FOMC emprendieron la serie de aumentos de tasas más rápida desde la era Volcker. De un nivel cercano a cero, la Fed elevó las tasas a más del 5% en poco más de un año. Este choque fue como frenar de golpe en una autopista, el mercado inmobiliario se enfrió, las empresas tuvieron dificultades para acceder al crédito, los precios de las acciones se ajustaron, pero al mismo tiempo la inflación comenzó a descender, bajando al 4% y acercándose al objetivo del 2%. Paralelamente, la Fed comenzó a reducir su balance, es decir, a disminuir la cantidad de activos que había comprado previamente. Este fue un paso necesario para desintoxicar el sistema financiero y devolver a la economía a un funcionamiento autónomo, sin depender de estímulos. Cuando la inflación empezó a moderarse a finales de 2023, la Fed se enfrentó a una pregunta aún más grande que la política monetaria. ¿Había regresado realmente la confianza? Ya no era solo confianza en las tasas de interés o en el balance, sino en la capacidad de una institución independiente para dirigir la política monetaria en un mundo inestable. Porque desde la pandemia, el mundo había entrado en una nueva era, donde los choques ya no eran excepciones, sino la norma. En solo unos años, los responsables de política tuvieron que enfrentar una pandemia, una crisis en las cadenas de suministro, conflictos geopolíticos y el riesgo de una fragmentación económica global. En ese mundo, la Fed ya no podía seguir confiando únicamente en las herramientas tradicionales. Comenzó a producirse un cambio fundamental. La Fed pasó de reaccionar a los datos a orientar las expectativas sociales. Eso se reflejó en su manera de abordar el mercado laboral, la desigualdad de ingresos y, en particular, el cambio climático. Sí, así es, por primera vez en la historia, la Fed empezó a considerar el riesgo climático como un factor financiero. No gestionaban directamente el precio del carbono, pero analizaban el impacto del cambio climático en la estabilidad financiera, en la estructura del crédito y en la capacidad de las empresas para pagar sus deudas. La política monetaria del siglo XXI, por lo tanto, ya no se trata simplemente de cuánto dinero imprimir o de subir o bajar las tasas de interés, sino de moldear un futuro en el que los riesgos sean intersectoriales y las expectativas del público multidimensionales. Jerome Powell dijo una vez en un discurso, la confianza en la Fed no proviene de que siempre tengamos razón. Proviene de nuestra transparencia cuando nos equivocamos y de actuar con decisión cuando es necesario. Esta declaración refleja la naturaleza moderna de la política monetaria, ya no es una caja negra técnica, sino una historia de responsabilidad, confianza y capacidad de adaptación. Mientras tanto, una nueva generación de jóvenes economistas está surgiendo. Ellos cuestionan el papel de la Fed en la lucha contra la desigualdad de ingresos. Preguntan si las tasas bajas no habrán impulsado inadvertidamente el aumento de los precios de los activos, enriqueciendo a los ricos mientras los pobres no tienen nada que invertir. Debaten sobre la moneda digital del Banco Central, CBDC, un modelo que podría cambiar por completo la manera en que la gente accede al dinero y realiza pagos. La Fed no puede quedarse al margen. Ha comenzado a investigar,
a experimentar y a colaborar con instituciones globales para comprender mejor cómo funcionará el dinero en la era digital. Al mismo tiempo, la Fed también enfrenta una creciente presión política. El Congreso se interesa cada vez más en las decisiones del Banco Central. Los grupos de defensa social exigen que la Fed sea más transparente y tenga una mayor responsabilidad social. La independencia de la Fed, que alguna vez se consideró intocable, ahora es un frente que debe defenderse con eficacia y credibilidad reales. Al entrar en 2025, la política monetaria del siglo XXI ya no es simplemente un problema económico, es el arte de equilibrar riesgo y responsabilidad, datos y percepciones, mercado y personas. Requiere no solo buenos economistas, sino excelentes narradores capaces de explicar al ciudadano común por qué hoy la tasa de interés subió 0,25%. Requiere no solo la precisión de un modelo de previsión, sino una profunda comprensión de la psicología social. Porque cada decisión monetaria puede impactar en millones de vidas. Por encima de todo, exige una institución que sepa cuándo debe actuar y cuándo debe ser paciente, que sepa cuándo liderar al mercado y cuándo quedarse atrás para observar. La parte y concluye con una verdad sencilla pero profunda: la política monetaria no es solo una herramienta de regulación macroeconómica, es un espejo que refleja cómo una sociedad enfrenta riesgos, injusticias y esperanzas. Parte 4. Política monetaria del siglo XXI. ¿Qué hay por delante? Enero de 2025. La nieve cubre los tejados de Washington, pero dentro de la sede de la Reserva Federal, las reuniones se desarrollan tensas como cuerdas de violín. El mundo ha atravesado la pandemia, superado la inflación más alta en 4 décadas y ahora enfrenta una era de incertidumbre completamente nueva, ya no una crisis conocida, sino un futuro sin mapa. La política monetaria solía ser el arte de regular los ciclos, subir las tasas de interés cuando la economía estaba demasiado caliente, bajarlas cuando aparecía la recesión, pero ahora, el ciclo antiguo se ha roto, y todas las reglas conocidas parecen haber perdido eficacia. Entonces, ¿qué nos espera? A lo largo de las 3 partes anteriores, los lectores han visto cómo la Fed, bajo presidentes como Volcker, Greenspan, Bernanke y Powell, respondió a las crisis. Pero en esta parte, el libro de Ben Bernanke nos lleva a un panorama más amplio y profundo de los desafíos fundamentales que la política monetaria del siglo XXI deberá enfrentar en la próxima década. El primero es la prolongada baja de la tasa de interés natural durante los años posteriores a la crisis de 2008 y después de la pandemia de COVID-19. Los bancos centrales tuvieron que operar en un entorno en el que las tasas de interés reales, ajustadas por inflación, fueron más bajas que en cualquier periodo anterior. La causa no fue solo la política, sino también factores estructurales más profundos: el envejecimiento demográfico, el lento crecimiento de la productividad y un nivel de ahorro global superior a la inversión. Las tasas bajas limitan la política monetaria. Cuando surge una crisis, ya no hay suficiente espacio para recortar los tipos. La Fed se vio obligada a usar herramientas no tradicionales como la flexibilización cuantitativa, quantitative easing. Pero todas tienen límites. El segundo desafío es la inestabilidad financiera y el papel de la Fed en la supervisión del sistema. En el pasado, la Fed se centraba en el doble mandato: pleno empleo y estabilidad de precios. Pero las crisis recientes, desde la burbuja.com, la crisis inmobiliaria, hasta el caos en el mercado de las criptomonedas, plantean la pregunta de si la Fed debería ser más activa en la supervisión y prevención de riesgos financieros.
Bernanke propone que la estabilidad financiera se convierta en el tercer objetivo de la política monetaria, no haciendo todo, sino coordinando de manera más estrecha las herramientas monetarias y de supervisión. La tercera historia en esta parte es el dinero digital y el futuro de la moneda. Cuando apareció Bitcoin en 2009, muchos pensaron que era solo una moda tecnológica. Pero hoy, el ecosistema financiero descentralizado, DeFi, y los activos digitales se han convertido en una realidad paralela al sistema financiero tradicional. Los bancos centrales, incluida la Fed, no pueden quedarse al margen. Bernanke plantea una gran pregunta. ¿Necesitamos una moneda digital del Banco Central, CBDC? Un dólar digital podría hacer los pagos más rápidos, más transparentes y más inclusivos, pero también conlleva riesgos para la privacidad, posibles retiros masivos de fondos y un cambio en el equilibrio de poder entre el Banco Central y el sistema bancario comercial. El problema no es solo tecnológico, sino de diseño. ¿Cómo crear una moneda digital que sirva al interés público sin desestabilizar el sistema financiero? Paralelamente surge una cuestión más filosófica: si la tecnología puede sustituir a todos los intermediarios, ¿seguirá siendo necesario un banco central? Bernanke no responde directamente. Él lo deja abierto como una invitación para que los lectores reflexionen. En un mundo descentralizado, la Fed ya no puede ser el controlador absoluto, sino que debe convertirse en un conector y un orientador, un comandante dentro de la red y no el centro de mando. El siguiente desafío que Bernanke señala en la parte 4, y quizá uno de los elementos más novedosos para la política monetaria del siglo XXI, es el cambio climático. Hace unas décadas, pocos pensaban que la temperatura del planeta tendría algo que ver con las tasas de interés. Pero hoy, cuando huracanes de categoría 5 derriban la infraestructura eléctrica de un estado entero, cuando las sequías interrumpen la cadena de suministro de alimentos mundial y cuando los gobiernos destinan cientos de miles de millones de dólares a la transición energética, el clima se convierte en una variable financiera crucial. Como analiza Bernanke, la Fed no dirige directamente las políticas medioambientales, pero sí tiene la responsabilidad de comprender e integrar el riesgo climático en el sistema financiero. Un banco que concede hipotecas en las zonas costeras de Florida tendrá que considerar el riesgo del aumento del nivel del mar como un factor crediticio. Una empresa manufacturera que utiliza carbón se enfrentará a un costo de capital más alto si la tendencia de las finanzas verdes sigue expandiéndose. Es en este momento cuando herramientas como las pruebas de resistencia climática, Climate Stress Tests, comienzan a aparecer. La Fed y otros bancos centrales simulan escenarios como un aumento de 2,5 grados en la temperatura global hacia 2050 y evalúan cómo eso afectaría los balances del sistema bancario. Sin embargo, existe una línea que debe respetarse. Bernanke subraya que la Fed debe mantener la neutralidad política incluso al actuar frente al clima. Es decir, la Fed no puede decidir por sí misma que es verde, pero sí puede ayudar al mercado a valorar correctamente el riesgo climático. Eso implica un papel cada vez más sofisticado, complejo, pero también ineludible. Otro desafío de alcance global es la inestabilidad geopolítica en un mundo fragmentado por guerras comerciales, competencia tecnológica e incluso conflictos militares. El sistema financiero no puede ser inmune. Bernanke recuerda el shock energético provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania, que disparó la inflación en Europa y obligó a bancos centrales como el BCE a endurecer su política en un contexto en el que la economía aún no se había recuperado totalmente de la pandemia.
Aunque la Fed no sufrió directamente el impacto, tuvo que hacer cálculos en un entorno global lleno de riesgos de contagio. Los mercados ya no reaccionan de manera aislada. Una decisión del Banco de Japón puede afectar de inmediato los flujos de capital hacia los bonos del Tesoro estadounidense. Una crisis en un mercado emergente puede desatar una ola de ventas masivas de activos de riesgo en todo el mundo. La política monetaria ya no es solo una gestión doméstica, sino un viaje en alta mar, en medio de tormentas internacionales, y dentro de Estados Unidos existe un desafío aún más profundo: la desigualdad. Bernanke no duda en admitir que la política monetaria, aunque fomente el crecimiento y controle la inflación, también puede contribuir a ampliar la brecha entre ricos y pobres. Cuando la Fed mantiene tasas bajas para estimular la economía, los activos como las acciones y la vivienda se disparan de precio. Pero los principales beneficiados son quienes ya poseen esos activos. Para quienes viven de un salario y no tienen ahorros significativos, el beneficio es mucho menor. La Fed no puede resolver por sí sola la desigualdad, pero sí puede, y debe, tener en cuenta el impacto distributivo de sus políticas. Por ejemplo, al decidir subir rápidamente las tasas de interés para combatir la inflación, la Fed debe considerar a quién afecta más esa decisión: a los compradores de vivienda con hipoteca, a las pequeñas empresas o a las comunidades de bajos ingresos. Es en este punto donde surge el concepto de política monetaria inclusiva. No se trata de una política parcializada, sino de una política con conciencia social. La Fed empieza a recopilar datos más detallados, analizar a los grupos minoritarios, escuchar a las pequeñas empresas y ampliar el diálogo con la sociedad civil, algo que en el pasado se consideraba fuera de su mandato. Bernanke sostiene que esto es una parte inseparable de la política moderna. La confianza pública no se basa solo en la eficacia, sino también en la equidad. Finalmente, la parte 4 concluye con un diálogo abierto sobre el futuro. Bernanke no ofrece predicciones certeras, no dibuja una política monetaria perfecta. En cambio, deja una serie de preguntas para que economistas, responsables de políticas y ciudadanos reflexionen juntos. ¿Puede la política monetaria funcionar eficazmente en un mundo de profunda polarización política? ¿Podrá la Fed mantener su independencia si se enfrenta a presiones de intervención tanto de la izquierda como de la derecha? ¿Debería modificarse la ley para permitir una coordinación formal entre la Fed y la política fiscal, algo que antes era considerado tabú? ¿Cuál será el papel de un banco central cuando la inteligencia artificial empiece a dirigir los mercados? Bernanke no responde a estas preguntas. Solo enfatiza una cosa: la flexibilidad, la transparencia y el compromiso con la confianza del público serán la base para que la política monetaria continúe sirviendo a la sociedad en un siglo en constante transformación.